Un día empecé a notar que mi computadora estaba lenta. Mis archivos desaparecían y mensajes extraños aparecían. Sospeché que había alguien espiándome. Instalé un antivirus especial, y lo que descubrí fue mucho más grave. El culpable estaba dentro de la empresa, y yo tenía la prueba para desenmascararlo. Si alguna vez sentiste que invadían tu privacidad o te traicionaban, dale like, suscríbete y comenta tu historia. Aquí vas a conocer cómo protegerte y hacer justicia con astucia y valentía. Me llamo Luis, y trabajo en un área sensible de la empresa. Diseñamos y auditamos procesos críticos que sostienen más de la mitad del negocio. No es glamoroso, pero cuando algo falla, se siente el golpe en toda la casa. Por eso, quizás, me acostumbré a percibir los ruidos finos, las vibraciones mínimas que anuncian un problema. Primero fue un retardo imperceptible. El cursor tardaba una fracción de segundo más de lo normal en responder. Luego, un archivo de hoja de cálculo que había dejado con 10 pestañas guardadas volvía a abrirse con 9. Después, un mensaje en la bandeja de entrada, fuera de horario, con asunto vacío y remitente interno, que desapareció cuando intenté marcarlo. Nada de eso. Por separado, prueba algo. Pero en conjunto construyen una sensación que no se quita con café. Alguien estaba tocando donde no debía. El cuerpo te avisa antes que la mente. Empecé a sentir ese nudo en el pecho que no se suelta ni respirando hondo, el sudor frío en la base de la nuca, y la atención afilada como si el aire estuviera más denso. Ser observado sin verlo es una tortura silenciosa. Intenté racionalizarlo. Tal vez era el disco. Tal vez alguna actualización torpe. Pero el patrón se repitió. Archivos con sello de tiempo a horas en que no estaba conectado. Sesiones de VPN activas sin haberlas iniciado. Y la señal definitiva, pequeña y arrogante. Un registro de auditoría que mostraba un acceso exitoso a mi carpeta personal desde una estación que no era la mía, con un usuario con privilegios elevados. La paranoia dejó de ser paranoia. No podía gritar, me espían sin pruebas. Tampoco podía escalar por canales formales sin arriesgarme a que el propio espía se enterara antes que nadie. La primera regla, me dije, es no avisar al enemigo que lo has visto. La segunda, no contaminar la evidencia. Empecé por algo básico, levantar una línea de base de mi equipo. Instalé Sysmon para rastrear procesos, conexiones y modificaciones de registro con más detalle del que ofrece el visor estándar. Configuré un conjunto de reglas que nos había pasado, hace meses, el equipo de seguridad para pruebas internas. Activé el log de PowerShell en modo script block, para que cualquier script que se ejecutara dejara su rastro, y prendí el registro de eventos avanzados. Por último, instalé una herramienta anti-malware con capacidad anti-spyware y EDR, detección y respuesta en endpoints, en una máquina virtual aislada para no espantar a quien pudiera estar mirando mi equipo principal. Operación Discreción. Hice copia espejo de mis archivos críticos a un medio externo cifrado. Coloqué un par de canarios, documentos falsos con alertas invisibles, para ver si alguien intentaba abrirlos. Cambié mi patrón de uso por unos días. Apagué la máquina en momentos inesperados, dejé sesiones abiertas con trampas de auditoría, y anoté cada comportamiento fuera de lugar. El tercer día, el canario cantó. Un archivo con nombre anodino, presupuesto-comparativo-v2xx, fue abierto a la 1:43 desde mi propia estación, pero yo estaba dormido, y la estación estaba bloqueada. El registro indicó que el proceso que lo abrió fue XLX, pero el padre del proceso no era ExplorerX, el normal al abrir archivos, sino un ejecutable firmado como JustExe corriendo desde un directorio temporal con nombre de servicio falso. Eso no era error. Eso era un agente. El antimalware en la VM tenía un módulo de análisis de comportamiento. Preparé un entorno controlado, cloné el patrón de procesos y dejé que el sistema observara. A las 3:07, el EDR reportó una conexión saliente desde un proceso desconocido a un puerto 8443 de un IP interno, 10.23.7.44, con un certificado TS autofirmado que decía Intrasync. En la vida real, nadie firma así un certificado válido. Era un brillo en la oscuridad. Con Netstat confirmé conexiones persistentes cada 10 minutos hacia ese mismo host, y con Sysmon registré el evento 3, Network Connect, cada vez que el proceso JustExe, que no era el JustExe normal del sistema,
sino un binario en %program data %/inversa Windows/inversa servicios host/inversa. Levantaba la mano hacia el 10.23.7.44. Miré la cadena de ejecución. El proceso se instaló a través de un script de PowerShell ofuscado, ejecutado bajo una tarea programada llamada Windows Telemetry Update a las 2, la cual se había creado el día anterior con persistencia mediante un suscriptor WMI. Evento 19/20/21 en el log de Sysmon. Manual de ataque. Mitre ATCK en vivo. T1053, Schedule Task. T1059, Command Scripting Interpreter. T1047, WMI. T1041, Exfiltration over C2 Channel. Seguí el hilo hacia arriba. ¿Cómo había llegado ese script a mi equipo? Filtré en los registros de PowerShell con Event ID 4104 y encontré un bloque ejecutado remoto con Invoke Command desde otra estación a la 01:59 del mismo día. El nombre NetBS de origen era ADMR Palacios, y el usuario que inició la sesión remota correspondía a un administrador con perfil de soporte, uno de los pocos con privilegios para empujar comandos a endpoints, Raúl Palacios. El golpe fue seco. Raúl, con quien había compartido café y correcciones de scripts, aparecía como el origen. Quise negar el dato. Podía ser que hubieran comprometido su cuenta. Podía ser que alguien usara su estación. O podía ser, simplemente, que él fuera el que había puesto sus manos sobre mi teclado sin tocarlo. No bastaba con la sospecha. Necesitaba construir una cadena de evidencia que resistiera escrutinio. Con una herramienta forense, FTK Image, generé una imagen de mi disco para preservar el estado del sistema en ese momento. Calculé los hashes a 256 de la imagen y del binario malicioso. Guardé todo en un medio worm, escritura única, para la cadena de custodia. Hice un timeline con plazo, log2 timeline, combinando registros de Windows, Sysmon, PowerShell y el scheduler, para que los eventos cantaran por mí. Documenté capturas de pantalla con hora del sistema, y escribí un informe técnico con secciones enumeradas, hallazgos, indicadores de compromiso, IOSS, diagrama del flujo de ataque, hipótesis, y lista de acciones de contención recomendadas. Por último, imprimí un formulario de cadena de custodia, con campos para firma de recepción, transferencia y almacenamiento, por si alguien intentaba cuestionar el camino de la evidencia. Durante 2 noches apenas dormí. En paralelo a la trampa, seguí mi rutina como si nada. Lo peor que se puede hacer cuando estás observando a un depredador es llamar su atención. En la tercera noche, apareció otro patrón. El agente realizaba compresión de ciertos directorios, zip, antes de cada envío. Analicé las rutas, buscaba doc, XS, PDF, PST. La desfachatez fue tal que incluyó el archivo PST de mi correo local. Se suponía que nadie sabía que yo hacía backup local de ciertas carpetas para poder búsquedas rápidas offline. Mala práctica. Sí, bendita mala práctica ahora. El botón de pánico me tentó. Lo sostuve con uñas. Un movimiento brusco y el actor huyó, borrando huellas. Con el caso armado, pedí una reunión discreta con el director financiero. Sí, el financiero. Y recursos humanos. Alguien podría. QRR. HH. Entiende cuando hay presión desde arriba. Convocaron a mis compañeros como testigos. Cruzaron versiones. Pidieron a ti los registros de accesos y modificaciones. Revisaron metadata de documentos. Algo que yo no había notado saltó. El PDF final que mi jefe presentó tenía, en la sección Propiedad de documento, aún mi nombre como autor original. Solo lo habían cambiado en la portada. Un descuido simbólico que, sin embargo, se volvió prueba. El fallo interno, porque así se sintió, fue a mi favor. Distribución de comisión corregida. 60% para dirección. Sí. Todavía. 40% para el aporte decisivo. Yo. Reconocimiento formal en un correo a toda la empresa. El informe clave en la negociación fue elaborado por Andrés, cuyo rigor y claridad merecen nuestro agradecimiento. No fue poesía, pero fue suficiente. Mi jefe, obligado a pedir disculpas en una reunión general, lo hizo con palabras medidas. En su cara vi una mezcla de enojo y vergüenza. La mía, que suele ser transparente, se sostuvo neutra. No quería un trofeo. Quería un precedente.
Hasta aquí. Cualquiera diría que el cuento termina. Pero la vida guarda giros cuando decides no soltar el hilo. A raíz de la exigencia del cliente de que yo liderara la implementación técnica, abrimos los supuestos nuevamente, esta vez con operaciones ilegal en la mesa, como debía haber sido desde el principio. Descubrimos algo inquietante. En el agresivo que mi jefe quiso usar había supuestos de descuento en insumos logísticos que no tenían respaldo contractual y una optimización de impuestos en una jurisdicción que no aplicaba. No era un error inocente. Era una apuesta disfrazada de ciencia. El cliente, al ver la revisión, nos confesó que esa fue su duda original. Esto se ve demasiado lindo para ser verdad. Y ahí vino la reviravolta. El cliente había colocado en mi versión una señal invisible, una frase carnada en una nota al pie, un guiño en un nombre de variable, para saber si la versión que llegaba a la presentación era la mía o una síntesis artificial. La frase, 3 palabras comunes en una combinación inusual, estaba en la portada que mi jefe proyectó. No era plagio por accidente, era plagio por designio. El cliente lo sabía y lo había documentado. Con ese dato, el presidente nos convocó, al cliente, a mí, a legal, a RR, HH, y sí, a mi jefe, a una reunión que nadie va a olvidar. El cliente, con educación quirúrgica, mostró la señal en pantalla. Explicó que esa práctica la usan cuando hay dudas de autoría interna, para proteger la integridad de la negociación. Nadie en la mesa respiró. Mi jefe intentó defenderse. Esto es excesivo. Esto no prueba nada. Legal, lenta, dijo. Prueba suficiente para quien paga. Y suficiente para quien firma. El presidente cerró los ojos un segundo y habló con la voz de quien sabe que lo escuchan más de los presentes. A partir de hoy, toda presentación que use análisis será trazable por sistema, con autoría registrada y bloqueo de portada. Cualquier omisión será falta grave. Miró a mi jefe. Y a partir de hoy, tú no lideras más negociaciones. No por castigo, por protección de la empresa. Ese día, además de corregirse la comisión, se corrigió algo más grande, el proceso. Te habilitó una función en nuestro gestor de documentos que fija autoría y genera un ID inmutable incrustado en los PDFs, visible en un código QR al pie que cualquiera puede verificar. RR. HH. Revisó la política de comisiones e incluyó una cláusula. La bautizamos así. Cláusula de aporte decisivo, que obliga a la identificación del autor o autores del análisis y la distribución de mérito que corresponda, con un panel de revisión por pares para que la decisión no dependa del jefe directo. El comité de ética, que hasta entonces parecía de adorno, se estrenó con peso. Un pequeño equipo de 3 personas, ajenas a ventas, valida que no haya olvidos de autoría antes de enviar un deck a un comité externo. Los cínicos dirán que todo eso se diluirá con el tiempo. Puede ser. Pero hoy existe. Y no existía. En la semana siguiente, la empresa recibió un correo del cliente con un anexo que guardo como amuleto. Carta de recomendación técnica a mi nombre, firmada por su director de compras y su CFO, en la que reconocen el rigor profesional y la honestidad intelectual del análisis. Esa carta, un pedazo de texto en papel con membrete, hizo más por mi serenidad que cualquier comisión. Cuando el reconocimiento viene de quien no te debe nada, cura de un modo distinto. Y el desenlace para mi jefe no fue una expulsión dramática ni una foto con cajas. Fue una reubicación silenciosa a un rol menos expuesto, sin capacidad de decidir sobre comisiones ni de definir versiones finales de propuestas. Para algunos fue poco. Para mí, fue proporcional. Lo importante no era su caída, sino que el sistema que lo permitió tuviera menos resquicios. Lo importante no era que yo cobrara más, sino que nadie más tuviera que poner una señal en su informe para que respetaran su nombre. Meses después, sentado por primera vez en el lado de quien decide, me ofrecieron coordinar el circuito de análisis de propuestas. Con un pequeño equipo, pensé en aquella llamada de Laura a las 22:14. En cómo un gesto de integridad del cliente ayudó a destrabar la verdad dentro de nuestra casa. Y entendí algo que ya había intuido, pero que no había tenido fuerza para decir en voz alta. La justicia en las empresas suele necesitar aliados externos. A veces, para que te crean dentro, primero tienen que ver que te creen fuera. No es justo, es real. Por eso,
Cuidar a los clientes que tienen ética es cuidar, también, a quienes trabajan bien. Si estás escuchando esto y te quemó la piel una injusticia parecida, te robaron un informe, se quedaron con tu comisión, te dejaron fuera de la foto, hay cosas que puedes hacer. No grites primero. Registra. Ordena. Guarda versiones, sellos de tiempo, correos, metadata. Si tu gestor de documentos no traza autoría, inserta discretamente una señal que pruebe que la versión es la tuya, sin exponer datos sensibles. Habla con el cliente si tienes confianza. No para armar complot, sino para asegurar que la comunicación sea limpia. Y cuando tengas que escalar, hazlo con método. Sumarios ejecutivos claros, políticas en mano, y la petición concreta y razonable de revisar no solo el pago, sino el proceso que lo originó. La justicia, aquí, no fue una venganza que arde y se apaga, fue una reparación que se queda. La paz que sentí al ver mi nombre en el lugar correcto no fue euforia, fue aire. Y la certeza que me acompaña desde entonces es que la verdad tiene una manía hermosa de exigir estructura. No basta con tenerla, hay que presentarla de modo que obligue al sistema a mirarla. Si alguna vez te han robado el mérito o la recompensa de tu trabajo, dale like, suscríbete y comenta tu historia. Prepárate para escuchar cómo la verdad llega de la forma más inesperada y la justicia puede ser implacable. Y si hoy estás pensando en dejar pasar porque así son las cosas, recuerda, a veces, un correo a la 22:14 cambia años de silencio. A veces, la justicia no grita, solo te pide que no sueltes el hilo. Y cuando no lo sueltas, el nudo termina, siempre, en las manos correctas.